Muy bien, pues bienvenidos a la sesión octava de la ciencia oculta y como siempre, antes que nada, pues vamos a leer el verso semanal, nuestro mantra que nos acompaña toda la semana y siempre sufre una metamorfosis a lo largo de esa semana, pero también a lo largo de nuestra sesión. Así que vamos allá, aquí lo compartimos y lo, lo leemos interiormente desde una profunda meditación. La comprensión irá evolucionando con el tiempo y después uno de nosotros, si nos lo ofrece con su voz, perfecto, cuando haya pasado el tiempo de leerlo tranquilamente. Disminuye otoñal el afán de sensación de los sentidos. En la manifestación de la luz se entremezclan los vaporosos velos de la niebla. Yo mismo contemplo en las lejanías del espacio el sueño invernal del otoño. El verano mismo a mí se me ha entregado. Muy bien, pues muchas gracias, Catalina. Bienvenidos a los presentes y a los que nos verán más tarde. Y bueno, seguimos con ciencia oculta. Parece que empezamos ayer y bueno, ya llevamos 8 sesiones y bueno, estábamos hablando, cada uno de los que estamos aquí pues ha podido seguir en más o en menos el contenido, pero lo importante es que tenemos también un recurso como son las cuestiones que cualquiera que se presente en las condiciones que la vida le haya permitido, ¿verdad? Pues lo vamos a aprovechar. Tanto cada uno de nosotros en sus distintas circunstancias, como todos los demás por sus aportaciones que siempre serán bienvenidas. Los que están más enfocados, incluso han visto este texto varias veces, pues tiene una cualidad. El que viene sin saber ni siquiera lo que íbamos a leer tiene esa cualidad también del asombro y de la pregunta inmediata, de la reacción inmediata a la sorpresa del contenido. Así que, por favor, no os cortéis. Aquí todos estamos en el mismo nivel, intentando en comunidad, en grupo, motivarnos para hacer un ejercicio, al fin y al cabo, como también nos indica Rudolf Steiner. Tan importantes son los ejercicios encaminados al desarrollo anímico superior, el desarrollo de las flores del loto, del chakra de la garganta, del corazón, etcétera, como también un ejercicio es para la adquisición de esos órganos que nos permitan en algún momento llegar directamente a estos conocimientos, pues el proceso en el que nos inspiramos en lo que nos transmiten los iniciados o el iniciado que ya lo ha podido ver directamente. Estamos abriendo esos sentidos superiores también y de eso se trata. Y alguna vez incluso Rudolf Steiner nos dice que los libros y la forma que él tiene de exponerlo, primero nunca es fácil, porque tiene que buscar palabras de este mundo para explicar cuestiones que son de otro ámbito, del mundo espiritual. Pero por otro lado, tampoco busca un lenguaje oficialmente así, porque en la fuerza de la voluntad y en la admiración también en la devoción, mejor dicho, por alcanzar esas verdades, está también un trabajo personal que desarrolla esas capacidades superiores que buscamos. Pues eso se trata
tampoco de estar de molestarse cuando no entendemos o de intelectualizar el contenido, que lo comprender a un nivel de lo que en nuestro ámbito intelectual creemos que es comprensión, porque realmente se comprende antes el corazón que con la cabeza. Bueno, ya lo sabéis vosotros, los que estéis aquí presentes, lleváis bastante tiempo, muchos lleváis ya varios años, ya habéis transitado por el libro alguna vez y en cada ocasión aprendemos cosas nuevas y sobre todo estar aquí en grupo. Primero porque se posiciona también desde el mundo espiritual un ser que nos une y nos apoya a, a una comprensión en grupo de verdades superiores que es diferente a la que uno puede practicar también en soledad. Y por otro lado, creo que también es muy positivo esta nueva etapa en la que estamos dando también este momento de nuestra vida en el que nos reunimos y hacemos este esfuerzo, porque estamos dejando las sesiones abiertas para que también el mundo espiritual pueda utilizarnos como herramienta para, si no tiene otro medio más adecuado, poder acercar a estos conocimientos o a esta bondad que el desarrollo superior nos puede permitir en nuestra vida a través de estas sesiones que estamos nosotros ahora mismo pues donando también al mundo a través de los medios que hoy lo pueden hacer posible. Bueno, y tras esta perolata improvisada totalmente, pero así ha salido. Bienvenidos de nuevo y bueno, vamos al tema. Estamos hoy transitando de Saturno al Sol. Madre mía, ¿cómo lo veis? Yo con expectación, abierto a ver lo que sale. Pues muy bien. Algunos de vosotros lleváis siguiendo en esta temporada 2025 este texto, que lo hacemos recurrente Antes decíamos que cada año volvíamos a ver cada libro. Ahora también, José Ramón, no sé si lo has podido ya escuchar en alguna sesión, hemos decidido darnos no todo el tiempo del mundo, porque si no nos dormimos en los laureles, pero sí no ir a los 3 meses por libro, sino decir, bueno, cuando lo termine, lo terminaré, pero no como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, no, en un tiempo más o menos prudencial. En vez de 3 meses, 3 meses y 2 semanas o 3 semanas más, antes íbamos estresados, dejábamos para el final, que a lo mejor era lo más interesante, porque teníamos que cambiar de libro. Ahí hemos cambiado en una cualidad más de sosiego, de un trabajo más tranquilo. Y bueno, Pues me parece, perdón, si no, que me parece que al ritmo que llevamos tardamos más de 2 y 3 meses y más de 4. no, 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 no lo voy a permitir. Vaya, vamos todavía por el sol, pues ya ves. Sí, bueno, por el sol, madre mía, pero bueno, ahora ya le ponemos la directa y llegamos a la Tierra en un pis plas. Bueno, yo no sé si, yo creo que José Ramón también estuvo en años anteriores viendo este libro y lo que trabajamos son estados planetarios anteriores, encarnaciones anteriores a nuestra Tierra, estados que se le ha dado por llamar, aunque en principio también Rodríguez nos dice que no asociamos esa nomenclatura de Saturno, Sol y Luna a lo que son los planetas de nuestro sistema solar, que hay alguna relación y se irá dando, pero en principio simplemente tomémoslo como unos nombres simbólicos, nada más que nos están retratando, bueno, en la singladura que llevamos hasta ahora, pues el inicio de lo que es la diferenciación del mundo espiritual general, del éter cósmico, a algo que se diferencia solo por calor en turno, en lo que ya hay una diferenciación de una corteza con el resto, y bueno, todo eso ha ido sufriendo unas metamorfosis que hemos estado viendo gracias a los seres espirituales de cada jerarquía, que son tres, desde la más elevada, serafines, querubines, tronos, la segunda jerarquía y la tercera jerarquía, todos colaborando mancomunadamente. Llamémosle jerarquías, llamémosle fuerzas creadoras, llamémosle
lo que cada uno en su tradición, en su necesidad de entenderlo de la mejor manera, sin ningún dogmatismo. Pero bueno, hemos adoptado este sistema de signos, acogiendo a denominaciones también antiguas de la cristiandad o de la época de griega o judía. Y bueno, pues ya nos entendemos todos, ¿no? Y tenemos esos seres que comienzan con su voluntad diciendo, aquí hay que hacer algo porque necesitamos tanto nosotros evolucionar a un nivel superior, como crear algo nuevo que complemente la creación. Y ahí estaba para crear el ser humano en un mundo llamado Tierra en el que, buah, pues iba a densificar todo un poquito más que lo que hasta ahora esos seres tan evolucionados pues habían podido densificar el espíritu. Pero encima además lo iban a crear libre para que se equivocara, se estrellara y surgiera el mal como un complemento al bien y de esa eclosión surgiera al final de la libertad el amor. Y esa es nuestra historia. Para eso, pues imaginaros, ¿no? Lo que es la historiología, que se tiene que basar en datos contrastables, aunque sea de los fósiles más fosilizados del fosilicismo mundial, para acogerse a lo material, ¿no? Claro, contamos con que las antiguas tradiciones, el ser humano se ha ido densificando tanto que ya la acción directa con la historia no universal, sino espiritual, que es más allá que la universal, la historiología que podemos encontrar en el Akasha o en esos registros donde se anota en una escritura indeleble todo lo que sucede, no solo en el ámbito del mundo físico, sino también de un mundo intangible. Pues bueno, Rudolf Steiner tuvimos y otros muchos inicios, porque eso, si os fijáis, se viene relatando en distintas culturas de distintas maneras, y aquí hay personas también que trabajan y que conocen culturas y tradiciones espirituales orientalistas, por ejemplo, estoy viendo y mirando ahora aquí en la pantalla, en las que podéis descubrir, incluso en el propio Génesis de la Biblia, también tenemos una historia en la que, una vez conocidos todos estos eventos de la creación, podemos decir, oye, pero que esto al final es contar en imágenes diferentes lo mismo que se puede observar en el Génesis o en el Bhagavad Gita o en el Tao. Hay tanto que siempre han coincidido porque precisamente son verdades bueno, lo podemos encontrar. Pues bien, que nos encontramos ahora mismo en que ya tenemos ahí una diferenciación en cositas, en una especie de mundo antecesor a la Tierra que solo consistía en calor y en unos corpúsculos que también hay ahí adentro, que serán en el futuro el hombre, pero que por el momento solo son fuerzas que nos diferencian del resto, del contenido de ese mundo y que en el futuro pues, podrá ser el ser humano. Y ahora, después de haber estado ahí colaborando las tres jerarquías con sus seres espirituales en la creación, desde la voluntad de crearlo, desde el conocimiento, la sabiduría para hacerlo, desde el movimiento, pues como la batidora para generar una cosa bien batida y bien movida, desde la forma para ir dándole forma a lo que realmente queremos sacar adelante, desde la personalidad, para poder darle cierta entidad ya, por fin. Y después, desde cocinarlo al fuego, que serían los arcángeles, hasta los espíritus que por fin, toma, lo paren, los espíritus de la vida, los ángeles. Y así de una manera tan sencilla, pues relatado desde los serafines hasta los ángeles, 9 jerarquías espirituales, que están como fuerzas en todo lo que desde tiempos tan del mundo hasta tiempos tan actuales como para fabricar una hogaza de pan. Las fuerzas son las mismas. Así que un poco de resumen muy coloquial, porque es verdad que también hace falta un poco de distendernos coloquialmente. No sé qué os parece o si os ha dado incluso más al decir de manera tan cercana. ¿Os resuena el resumen? ¿Os pone más o menos enfocados?
Sí, yo en mi caso totalmente, vamos. Reconozco que esta parte ya lo diré, de lo, de De la la ciencia gesta, oculta, no de la me ciencia salía. oculta, sí. Exacto. Esta parte del libro reconozco que a mí en principio me chocó sobremanera porque es acceder a una forma de ver el proceso de evolución que no había contemplado ni remotamente, porque ya sabemos qué es lo que nos enseñaron cuando nos empezaron a adoctrinar en la escuela. Y la verdad es que choca un montón y a mí algo que me ha ayudado a que no sea tan complicado el entender esto, no tanto de una forma intelectual quizás, sino sintiéndolo, ha sido lo que siempre traslado de lo que ha inculcado Rudolf Steiner en mí, que es esa profunda espiritualidad que envuelve todo. Que lo digo muchas veces, pero es que es verdad. Es que para mí, hasta de ahora, es la enseñanza suprema que me ha trasladado. Y además te cambia la forma de vivir y la forma de entender todo. Porque cuando tú dejas de ver las cosas como pues una mesa como es una mesa, o cualquier cosa, por más burda y simple que sea, y le aplicas esa espiritualidad de fondo que la sostiene, que la mantiene, es maravilloso. Entonces, dejas de ser o empiezas a ser menos superficial de lo que eras, empiezas a darte cuenta que debajo de cualquier apariencia siempre hay un mundo infinito que lo único que llegas es hasta donde tú estás evolucionando en conciencia, y eso es un reto para pulirse uno todavía más si cabe en este camino, que ya hay una firme determinación, pero esto es como decir, Dios mío, me tengo que poner todavía más a fondo, porque como decía, lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. Es que es muy fuerte todo esto, José Luis. Entonces, toda esa forma de entenderlo a mí me ayuda a ver, pues eso, pues que el antiguo Saturno evolucionó, que la Tierra antes no era como era y que esta humanidad en la que estamos ahora metidos, que a mí me parece que estamos en un momento especialísimo, creo que lo percibe todo el mundo, en el que se palpa que va a surgir no sé el qué, porque creo que en un lado está el precipicio y en el otro lado está el cielo, y que va a depender de cada uno de nosotros y de dónde estamos, pues hace falta ser especialmente pulcro a la hora de vivir, de pensamiento, palabra, obra y de omisión, Sí. de todo. O sea, es que es una pasada. Yo de verdad, y cuando además te abres y la vida te va trayendo, que a alguno le parecerá una tontería a lo mejor cuando escuche esto, va a hacer tiro con arco, no tendrá otra cosa que... Se habla desde la ignorancia, porque como digo, en cualquier cosa, si tú rascas, te tienes que callar, porque la gran parte de las meteduras de pata que hacemos es desde la ignorancia. El otro día leí una frase, yo es que me encantan las frases estas que te hacen reflexionar, que dice, cuando pierdes la atención, alguien sale herido. Esa es para aplicarla en el libro de Aru, de la Flavia Company. Cuando pierdes la atención, alguien sale herido. Y es verdad, tú o cualquier otro, Sí, simplemente perder la atención, te vas, estás en tus mundos y sí, algo sale herido. sí. Cuando Entonces, no estás es un consciente, trabajo, es un trabajo muy arduo para estar dedicándose a ver sí. series de Netflix y tonterías semejantes. Y Para mí, llenando para mí, con nuestra... todo respeto al que vea lo que Sí. quiera ver. Sí, no, si todos caemos también en ver una serie u otra o engancharnos a las horribles noticias que están sucediendo continuamente en el mundo, ¿no? Eh, y bueno, pero eso es importante. Yo lo enlazo, eso de cuando pierdes la conciencia alguien sale herido, con una enseñanza también muy recurrente en Rudolf Steiner, que todo lo que hagamos lo hagamos en una absoluta conciencia del yo, es decir, en una absoluta conciencia, presencia.
de nosotros, como individualidad, como espíritu, como esa chispa del espíritu que encarna a través del alma. Porque cuando no lo hacemos así, no hay un verdadero trabajo. Es por eso que en la antroposofía se huye de la meditación tradicional, como se ha venido haciendo en las antiguas culturas, del mantra para evadirse y llegar a una especie bueno, de ausencia totalmente de la conciencia o de poner en blanco tu mente. Eso era para las épocas, no para el desarrollo del alma consciente, sino para la época de la India, ya como cultura, la que estaba la conciencia del alma sensible. Todo esto lo vamos a ir viendo además en este mismo capítulo un poquito más adelante. Entonces, bueno, toca el alma consciente, toca la presencia, toca el trabajar desde una profunda conciencia, responsabilidad y también conciencia del yo ajeno. Y eso es una cualidad diferenciadora de este camino, que no es dogmático, sino es absolutamente libre, en el que Rudolf Steiner nos da herramientas para llegar a poder conocer lo mismo que él tuvo la suerte de conocer y que se empeñó en enseñarnos a los demás. Bueno, pues muy bien, José Antonio, muchas gracias por tu aportación, porque además es muy bonito. Yo creo que todos hemos venido de tantas cosas, como le pasará a muchos que nos vean. Cada uno está en su camino de búsqueda y hay momentos en los que tienes mil cosas y no sabes cuál será más o menos verdadera, pero siempre interiormente en nuestra alma se van aclarando las cosas y vamos encontrando nuestro propio camino. Entonces, y luego llegamos aquí y después de mucha búsqueda, decimos, bueno, pues un sitio que me aclara por lo menos el discernir de todo lo que he hecho hasta ahora y de todo lo que sale a mi encuentro, me ha dado la capacidad de discernir, que es lo apropiado para mi alma en este momento. Y eso es lo que yo por lo menos veo en la mayoría de nosotros, cuando encontramos la antroposofía. Te da como seguridad de que no depende de una doctrina, de otra, de un gurú, de un maestro, de... No, soy yo. Yo observo, veo, siento, esto sí, esto no. Pues bueno, vamos a ver cómo comenzó toda esta aventura. Vamos a avanzar en las cuestiones y ahora seguimos ya dándole... Mira, la vez pasada nos quedamos... A ver, aquí en cuanto al libro, el capítulo cuarto, que es el de, aquí está, la evolución del mundo y el hombre, en nuestro texto específico online, yo lo divido luego en protohistoria, que es en la que estamos ahora, es decir, la historia antes de la historia antes de que la Tierra fuera Tierra y el ser humano fuera ser humano como lo conocemos hoy. Ahí hemos transitado por la etapa, por una introducción, por la etapa saturnal en la que estamos ahora mismo. La vez pasada pues estuvimos viendo la cuestión 4.9 como síntesis y como cuestión evocadora del contenido. No vamos a repetirla, sino no vamos a avanzar. Vamos a ver esta cuestión 4.10 del tirón y después ya nos vamos a meter en la etapa solar. En la etapa saturnal del todo, ser espiritual, informe o sustancia, éter, indiferenciado, se ha llegado a diferenciar un mundo y unos seres dentro de ese mundo, o unos huevos calóricos. Y en la próxima etapa solar va a venir algo nuevo. Pero entre medias también va a haber un sueño cósmico, le llamamos, pero siempre que hay un proceso de crecimiento, siempre hay un pralaya, un momento de descanso. También lo va a haber entre la etapa saturnal y la etapa solar. Vamos a ver todo esto cómo se gesta y cómo denominado a nivel de fuerzas a través de seres espirituales, pues están colaborando con nosotros en estos aspectos. 4.10 nos evoca la cuestión de cómo podemos imaginar al hombre en la etapa saturnal de la evolución, el ser humano desde sus orígenes eternos hasta su paralaya cósmico.
hacia ese sueño cósmico, antes de volver transformado para la siguiente etapa. Bueno, nos dice Rudolf Steiner, y todo esto es literal, aunque sin una síntesis del libro, los seres humanos en la primera etapa de su evolución en antiguo Saturno son seres incorpóreos, dotados de vida aparente, que en sucesivas etapas devienen formas más definidas. Siguiente etapa, que nos toca ahora el Sol, siguiente etapa, que nos tocará luego antigua Luna, y van haciendo una metamorfosis y completando unos cuerpos constitutivos del ser humano. Nos dice también que la futura y permanente figura del ser humano se inicia aquí. La futura y permanente figura del ser humano se inicia aquí, en antiguo Saturno, por actuación de los espíritus de la voluntad, que imprimen desde el principio en Saturno la conciencia que poseen nuestros minerales y que establece la diferenciación entre el ser interior y el mundo exterior. Es decir, es en Saturno donde se generan las fuerzas que en el futuro serán el cuerpo físico del ser humano en la Tierra, donde hay algo que diferencia entre lo que hay fuera y lo que hay dentro de mí mismo. Es decir, nuestra epidermis y todos los órganos y todos los minerales que conforman una estructura. El hombre aparece aquí como una réplica del cosmos espiritual de vida saturnal. Lo que ésta fue en dimensión cósmica es el hombre en dimensión microcósmica. Las fuerzas que estamos viendo aquí son las que densifican en el ser humano de hoy. Aparece por primera vez el germen rudimentario de lo que será el miembro constitutivo superior del ser humano, que denominamos hombre espíritu, o también llamado Atma, las tradiciones hinduistas. El Atma o hombre espíritu, como se llama en la antroposofía, es la sublimación de lo que es el cuerpo físico del ser humano a un nivel espiritual, a través del propio yo. Algo a lo que nosotros hoy todavía ni hemos empezado a hacer, pero que será nuestra última etapa. Buscando una similitud entre los efectos sutiles de la evolución del hombre en la era de Saturno, con nuestras sensaciones fisiológicas actuales, podemos decir que primero se manifestó como calor, luego se agregaron destellos de luz. Más tarde, una doble manifestación de sabor y sonoridad. Y por último, se produjo una actividad que hacia el exterior del antiguo Saturno se expresó como sensaciones olfativas y hacia el interior como yo humano dirigido exteriormente. Es decir, no una autoconciencia, sino una conciencia donada por otros seres. Claro, ¿cómo hay que ver esto? Si tú hueles una rosa, hay una sensación anímica. Esa sensación anímica es más parecida a lo que está aquí contando Rudolf Steiner que pasó en Antiguo Saturno, que a lo que nosotros podemos entender hoy por un olor o un sabor o un destello luminoso. Lo que a ti te produce un destello de una luz, de un reflejo en el agua de la luna, por ejemplo, esa sensación anímica es más parecida a las fuerzas que se están relatando aquí, que luego, después de metamorfosis, y no se puede casi ni hablar de años porque aquí todavía ni existía el tiempo, esas fuerzas configurarían los verdaderos órganos de los sentidos para poder tener esas mismas sensaciones a través de fuerzas densificadas en luz y en sustancias. Claro, esto es una explicación para que cada uno ponga luego sus herramientas. Estas son mis propias herramientas después de muchos años para poder penetrar, pero la primera vez que uno lee esto, a veces pasa de puntillas, no pasa nada.
con el tiempo, y si sigues evolucionando en una comprensión superior, se hará una metamorfosis de estos conocimientos. Nos sigue diciendo Rudolf Steiner que antes de esto no existía nada que pueda compararse con algo parecido a una sensación fisiológica exterior. Las manifestaciones saturnales que precedieron a la fase calórica, o sea, antes de todo esto, son solo comparables a un estado interior de representaciones sin estímulo sensorial. O sea, antes del antiguo Saturno, en el que se gestó todo esto, es decir, cuando de repente del todo se generó un algo, ahí no existía ni siquiera esto. Del estado del calor puramente anímico, que sería esto, que diferencia así la primera condensación del germen del hombre, del entorno exterior a él, y coincidiendo con la labor de los espíritus del movimiento, retrocedemos hasta la luz puramente espiritual, que se diferencia de las solo tinieblas del exterior, propiciado por los espíritus de la sabiduría. Lo más elevado que podemos llegar a encontrar es la pura sustancialidad espiritual. Ahora está yendo hacia arriba, de lo que sería luz a solo calor, a solo sustancialidad espiritual, un éter que no es ni definible a nivel físico-material. Consumada en sí misma sin necesidad de ser o actuar exteriormente para adquirir conciencia de sí misma, y propiciada por la primera emanación de los espíritus de la voluntad. Ahora estamos en la primera jerarquía, serafines, querubines, tronos. Esos tronos, fijaros que la primera jerarquía está en un nivel, si habláramos de una escala de seres espirituales, la más elevada, lo más cercano al, a lo que sería la Trinidad como esencia espiritual. Entonces, ahí hay alguien que se sacrifica y dice, yo voy a ayudar a crear algo distinto a esta paz espiritual que ya, donde ya no hay nada más. Y para eso me sacrifico, pongo mi voluntad en ello. Y después vendrán otros a ayudarme. Efectivamente, llegó la segunda jerarquía y la tercera jerarquía. Los Kiriotetes Dynamis y Exousiae, o espíritus de la sabiduría, del movimiento y de la forma, y luego los arcai, arcángeles y ángeles, espíritus de la personalidad, del fuego y de la vida. Formas de llamar a un proceso. Pero bueno, quién sabe si esa manera de llamarlo está más cerca con estas denominaciones intuitivas de las personas que nos precedieron en las tradiciones espirituales y que todavía tenían una intuición mucho mayor que nosotros para ver estas cosas y ponerle nombres que nosotros actualmente, que bueno, las hacemos tan vastamente como el Big Bang, toda la física cuántica, y que eso está ahí. Pero bueno, si se le pusieran nombres, quizás estos serían más acertados a las realidades verdaderas, ¿no? Nos sigue diciendo Steiner que las preguntas relativas al origen del ser humano no deben retroceder más allá del estado atemporal de la pura sustancialidad. Ojo, ya hemos llegado hasta esos serafines querubines, hasta esos tronos que dijeron, oye, aquí ya está todo en calma. Como no hagamos un poquito de pendiente para que corra el agua, se estanca. No podemos evolucionar más. Serafines, espíritus del amor, querubines, espíritus de la armonía. Nosotros, espíritus de la voluntad, somos los únicos que nos queda un poquito de fuego dentro para decir, vamos a cambiar, vamos a crear. Y lo hicieron. Pero nos dice Steiner, no nos preguntemos más allá de estos qué es lo que hay, porque es que eso ya es ni siquiera un iniciado, ni siquiera en las crónicas de la Caixa
lo puedes encontrar, porque está antes del tiempo. Puesto que llegamos, nos dice, una región en que los seres y procesos se justifican por sí mismos. Aquí no hay pregunta válida. ¿Qué vas a preguntar a algo que en la pregunta está la respuesta? Y no por aquello de lo que proceden. Pues, oye, después de los espíritus de la voluntad, de los tronos, ¿qué hay? Bueno, pues están los querubines. Y después de los querubines, los serafines. Y después de los serafines, el Dios, la unidad, el Padre, Hijo, Espíritu Santo, el Big Bang. Bueno, ya ahí no alcanzamos por el momento. Ni siquiera un iniciado. El ciclo saturnal, nos dice Steiner, aparece en su conjunto como una acción de los espíritus de la sabiduría, que son los siguientes, son los primeros seres de la segunda jerarquía, los terceros seres de la primera jerarquía, los espíritus de la voluntad dicen, venga, hay que hacer algo que nos estancamos. Y ahora llegan los espíritus de la sabiduría, bueno, pues vale, gracias por la voluntad, yo más o menos sé cómo se hace esto, pues también voy a sacrificar mi tiempo de aprendizaje a ponerlo al servicio de este proyecto vuestro. Vale, y ahora llegan los espíritus del movimiento que también estaban tan tranquilos en su movimiento ya estable de ser espiritual y dicen, bueno, pues ahora me voy a mover de otra forma, me arriesgo y cojo el testigo y además de voluntad, además de sabiduría, le voy a poner yo también mi poquito de chispa de movimiento. Bien, y ahora lo cogen los quiriótetes, los dinamis, espíritu de movimiento, los exousiae, espíritus de la forma y también los espíritus de la forma ponen también, bueno, pues todo esto que habéis hecho en realidad es algo diferente al todo que teníamos antes. Pues voy a colaborar y lo voy a diferenciar del resto. Y quién sabe si de repente empieza a evolucionar a una cosa diferente, a otra jerarquía espiritual. Efectivamente, ese fue el origen de lo que somos nosotros hoy. Esos espíritus de la forma elaboraron lo que había emanado de los espíritus de la voluntad. Todas estas entidades espirituales pasaron a su vez por una evolución. Claro, o no evolucionamos cada uno de nosotros cuando, a ver, si tú sabes matemáticas en el colegio y le ayudas a tu alumno que es un soquete en matemáticas, a que tú estás evolucionando. A que tú ya no solo sabes matemáticas por tu capacidad pura y dura, sino además estás aprendiendo a transmitirla y en eso afianzando, incluso investigando. Bueno, pues todos también evolucionaron. Finaliza el ciclo saturnal con una fase de reposo, donde el germen humano entra en un estado como de disolución. Pasa a un estado semejante al de una semilla que reposa en la tierra esperando el momento de germinar. Esto es un proceso normal de todo acto creativo, de la planta con la semilla, del ser humano cada noche en el sueño y del panadero cuando deja reposar la masa para que suba. Pues aquí pasó lo mismo. Y pasa lo mismo en todos los procesos creativos. Las entidades espirituales habían adquirido también facultades que habían de permitirles continuar actuando sobre el germen humano. Los espíritus de la sabiduría, los primeros de esa segunda jerarquía, la de verter vida hacia el exterior para enriquecer con ella a otros seres. El resto de entidades, además, adquieren su cuerpo etérico. Porque los seres espirituales no tienen cuerpo físico, si no los veríamos aquí a nuestro lado. Nos tomaríamos con ellos un refresco sentado en la plaza de aquí al lado. Pero no, ellos no pueden encarnar. Ellos tienen cuerpos astrales espirituales. Pero gracias a este proceso, de repente tienen cuerpo vital. Ese cuerpo que lo más parecido es al de las plantas, donde ya se mueve algo, un poquito de savia. El resto de entidades además quieren ese cuerpo etérico. Tras el reposo en la fase de recapitulación, en ese sueño cósmico, en esa fase de reposar para que nazca lo que se ha generado de nuevo, pero encima con una metamorfosis,
reaparece el germen humano saliendo de su estado de pralaya. Esto en las tradiciones hinduistas, este estado de sueño, de reposo, donde todo duerme y luego surge renovado, se le llama pralaya, para comenzar a desarrollarse en virtud de su propia potencialidad. Emerge transformado como un ser de voluntad, o sea, después de ese sueño cósmico, es decir, entre lo que Steiner le llama el antiguo Saturno, que se ha generado un germen, y el antiguo Sol, donde surge eso mismo, pero transformado, ahí en medio, en ese sueño cósmico, emerge transformado como un ser de voluntad con vida aparente y de naturaleza anímica de inconsciente personalidad. Así se finaliza el ciclo saturnal del ser humano. Es decir, el ser de Saturno duerme y cuando duerme emerge inconsciente, pero con, con, con una entidad propia, aunque todavía inconsciente. Y a partir de ahí es lo justo y necesario para que empiece un nuevo proceso evolutivo, el del Sol, que nos va a proveer de otras fuerzas y otro cuerpo constitutivo del que disfrutamos hoy día, que es ese cuerpo etérico, esa fuerza de vida que hace que no se descomponga el mineral que en nosotros existe, como cuando tras la muerte nos deja ese cuerpo etérico de vida que nos mantiene vivos. Bueno, ahora voy a descansar un poquito y prefiero que seáis vosotros los que os... José Luis, Sí, después de cada estado planetario y la evolución que le supone al germen del ser humano, siempre hay un pralaya. siempre hay un pralaya entre el antiguo Saturno, el antiguo Sol, entre el antiguo Sol y la antigua Luna, entre la antigua Luna y nuestra Tierra. Y después de nuestra Tierra vienen otros 3 estados más. ¿Qué estados son? Que no me acuerdo. Júpiter, Venus, Júpiter y Júpiter, Venus, Vulcano. Vulcano. Júpiter, Venus, Vulcano. Mm, vale. Gracias, Ana. Qué bien. Tener Y ayuda. a mí, Pero, José Luis, en la evolución de cada estado planetario también hay periodos de reposo. Sí, también hay normalmente como 3 fases en las que también hay un reposo, pero no es lo mismo. No es el sueño cósmico, no es el pralaya de quedarse la semilla con toda esa sabiduría dentro para emerger transformada en una nueva vida. Son, son movimientos precisamente provocados por los espíritus del movimiento, por los dinamis. Vale, gracias. Igual que en nuestro mundo, a nivel de la política, a nivel de las relaciones entre los pueblos, todo proceso de evolución es un dinamismo. Para que algo evolucione necesita movimiento. Si no se estanca como un río, se pudre. Y hasta los malos momentos colaboran a que haya la posibilidad de transformación. Bueno, hemos superado ya una etapa. Qué ganas de llegar a la Tierra, ¿eh? la verdad es que tengo muchas ganas, ¿eh? Porque eso me parece tan abstracto que antes me ponía como nerviosa porque no entendía racionalmente y hasta que lo solté digo, no entiendas racionalmente,
racionalmente, siéntelo y punto. Y supongo que en la próxima, pues, entenderás algo más. Sí, mientras más lo simplifique tu Sí, cabeza sí, y más lo sienta tu corazón, va a ser sí, mejor. sí. Por Cuando eso, has hecho, cuando has hecho la presentación, ha sido como una estrella fugaz que me entraba como la conciencia de todo ese proceso y ha sido cuando tú lo has puesto en plan cuento para infantiles. sí, sí, sí. Todas estas verdades están contenidas en el Génesis, ¿sí? Y Ya, en la parte del paraíso, que justo es el momento en el que en esta nueva tierra, después de todo este proceso, aparece el ser humano, que ni siquiera todavía, pero por lo menos aparece el espíritu humano como alma. Todo esto se le cuenta en las escuelas Waldorf a los niños en Navidad, en un auto sacramental, se llama el auto del paraíso y se le entregan esas imágenes del ser humano en el paraíso, de la tentación, la oportunidad de poder elegir entre el bien y el mal y a partir de ahí empezar un proceso evolutivo consciente, diferente a lo que había sido hasta ahora el mundo espiritual. Entonces, todo esto hay que entenderlo con imágenes. De hecho, el proceso de iniciación, que también estudiamos en el libro de cómo se alcanza el conocimiento de los mundos espirituales, el proceso es siempre igual desde la antigüedad, las tres Is, ¿no? La imaginación, la inspiración y la intuición. Entonces, esta primera etapa es la más básica, la misma que hacen los niños cuando son pequeños, la imaginación. Aquí tu imaginación. Siéntete libre para imaginar. Utiliza las imágenes de este libro, las que te pueda dar yo, las que te pueda dar cualquier compañero, las que tú mismo evoques por propia imaginación. Utilicemos como una tipo de esa segunda etapa de la inspiración, las palabras de Rudolf Steiner también. Y llegaremos algún día a la verdadera intuición, a alcanzar por nosotros mismos estas verdades. Se le llama iniciación y parece que está uno evocando aquí algo sobrenatural, pero es el mismo proceso de la vida misma, desde que somos pequeños hasta la adultez y el momento de tener un verdadero criterio y conocimiento como el que se nos está abriendo a nosotros ahora por propia inquietud. Primero te inspiras, primero imaginas, después eh, te, te inspiras en tu vida diaria con quien sabe algo más. De ahí tan importante en la enseñanza inspirarse también en el conocimiento del maestro, maestro de educación, ¿no? Cuando somos pequeños, ¿no? Cosas que el respeto y, el, la imagen del maestro poniéndose excesivamente cercano de los alumnos, ahí se pierde también ese punto que necesitan los niños en ese punto, ¿no? De inspirarse y buscan otros ídolos, ¿no? Y eso es también un problema hoy. Y luego pues ya llegamos a la intuición en el que ya somos capaces de que nos planteen un problema de cualquier tipo ya cuando somos adultos en nuestro trabajo, en nuestra profesión y solucionarlo por nosotros mismos. Pues, conectamos con la idea y la traemos. Y a lo mejor no habíamos estudiado nada de eso, ni nos habíamos imaginado que podíamos en un momento dado tener un problema de ese tipo. Imaginación, inspiración, intuición. La flauta mágica de Mozart. Podéis verla. Es una ópera inspirada, basada en el proceso de iniciación. Hay muchos secretos ahí. De la época masónica de Mozart, cuando la masonería era un movimiento espiritual y no un movimiento político.
Hombre, Ana, Pepe, bueno, madre mía. Aunque sea Bienvenido. tarde, algo un poquito acto de presencia. Buenas tardes a todos. Qué bien. Bueno, bienvenida sea toda presencia y apoyo. Pepe con Susana o tú solo. Solo, ya me estoy en un porte. Vale. Bueno, no me dejéis seguir hablando a mí, porque si no, no aprendo yo nada. Tampoco es plan. Bueno, Pepe, Ana, hemos visto en la cuestión, la 10ª cuestión, la que termina ya con Saturno. Fíjate, habéis llegado justo para el solecito. Pero bueno, he dado algunas buenas perolatas, que no sé a qué nivel de precisamente inspiración, porque muchas veces ni yo mismo sé de dónde salen las cosas que digo. Pero bueno, si algo podéis aprovechar, podéis ver la grabación anterior. Y nada, si nadie me para, ¿qué se le va a hacer? Vamos a leer la siguiente cuestión. Vamos a aterrizar en el sol y vamos a ver qué nos depara. A ver, José Luis, sí, Catalina, perdón, dime. las subes al enlace que tenemos, las grabaciones. Sí, Vale, ok, están en YouTube y además está ahora en en el la enlace, lista de reproducción vale, el abierta enlace que abierta. tenemos, Sí. vale, ok. Entonces, a mí, ¿por qué me sale teosofía y no me sale la ciencia oculta? En lo que tenemos en la parte Ah, de ah, arriba A mí de también, ¿eh? Por ah, eso yo estaba liada. en el WhatsApp dices. sí, Ah, vale, porque no he actualizado ese enlace. No. Ah, vale, No, vale, no. vale. Sí, sí. No, pero ahora está abierto en YouTube y ese enlace va a la guía de sesiones que yo he estado haciendo hasta hace poco. Pero ahora lo que voy a poner es el enlace, ya no a la guía de sesiones, que eso era para bloquear el acceso. Y ahora Sí, como está abierto en YouTube, pues lo que voy a poner es el acceso a ah, la lista de reproducción donde lo tenéis todo vale, vale. enumerado por sesiones, con su Pero imagen. lo tienes puesto ya. No, 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 gracias por avisarme. No había caído en poner ahí, cambiar ese enlace. Ujú. Vale, vale. Pues a Pero partir de ahora, porque la última sesión no la he subido, la del jueves sí, pasado. sí, yo creo que sí. ¿te Eh, acuerdas? Yo te lo he escrito hoy, porque no sabía por dónde iba ahí, porque no he podido acceder a eh, ello. a ver, espérate, vamos a verlo. Voy a verlo un segundito. Y así descansamos un momento. Pero, a ver, antroposofía básica. O sea que cuando vayamos al enlace, enseguida nos saldrá la lista de reproducción de YouTube, en donde estará Ciencia Oculta Sí, y todas las sesiones. sí, Ok. todas las sesiones. La lista de reproducción. A ver. mm, Es verdad, está el anuncio que fue del jueves 4 la última. Y es verdad, no he subido el enlace al grupo, ¿cierto? Mm, Vale, bueno. De todas formas, cuando vais a cualquiera de estas sesiones, os lleva a la lista de reproducción. Pero bueno, hay que poner. Cuando, Avisarme ah, enseguida que no encontréis algo, porque a veces con tantos vídeos y mm, subidas y demás, pues se me puede. vale, Subida está subida. Subida mm, está en subida. YouTube. En YouTube, sí, Está en sí. YouTube. Lo que pasa que en la lista en la Sí, lista de enlaces que tienes tú en Ciencia Oculta, no lo has subido. efectivamente. De Tenemos hecho, que ir a de YouTube hecho directamente, no voy a pasar por poner. la... Pero vamos, que como está subido a YouTube, ahora en este mismo momento voy a, voy a poner el enlace en el grupo y así ya no se nos va a olvidar.
O sea que nosotros de antroposofía podemos ir a través del enlace y la gente que no es de antroposofía puede ir a través de buscar ciencia oculta en YouTube. Sí. Nosotros tenemos buscar- dos posibilidades, o ir a través directamente de YouTube o a través del enlace que tenemos en antroposofía básica. Sí. ¿Y en YouTube está por el nombre del crisol de la antroposofía? Sí, ¿O- sí. Mira, ya lo estoy mandando ya al grupo, en la sesión de la semana, o sea, el enlace, porque estaba subido, editado y todo, pero no había yo reproducido el enlace en el grupo. O sea que primero lo subes a YouTube, después lo adjuntas en el enlace. Yo lo subo a YouTube y os paso el enlace. Ya tenéis ahí, aunque no ha salido con, con la imagen, pero si lo pulsáis ya veréis que es la sesión de la semana pasada. Y por otro lado también, ya os pongo el enlace el enlace de la... Ya lo pongo eso tranquilo para no perder ahora tiempo. Enlace a la lista de reproducción va a estar en el grupo de WhatsApp en la descripción. ¿De acuerdo? Okay. Y no tiene pérdida. Os unís al canal, estáis la mayoría unidos, tenéis la vía de entrada por el enlace que yo os mando después de la sesión al grupo, que si se me olvida pues me dais un toque, pero de todas formas también vais a tener a mano el enlace a la lista de reproducción. Ya no hace falta, ya no hace falta lo que es la guía de sesiones, porque todavía no, porque estoy trabajando en ponerlo bien, pero bueno, dentro de lo que es la descripción del vídeo, ahí pues vais a tener las cuestiones de trabajo que se han visto con su enlace correspondiente, el enlace también al audiolibro que yo elaboro, pues también revisando la traducción y el contenido, e incluso otros enlaces complementarios que puedan venir bien y que incluso vosotros, como compañero José Antonio, que está siempre al tanto de todo, pues muchas veces son enlaces interesantes y complementarios, incluso aún no siendo de antroposofía. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ir vámonos al sol, a ver si se parece a lo que hemos vivido este verano en la playa. Bien, pues ya tenemos aquí. eh, ¿Por dónde vamos? Pues vamos por, bueno, acabamos de terminar la 410 de la etapa saturnal. Hemos visto ya que hay un pralaya y nos vamos a la etapa solar, la 411 hasta la 418, otras 7 cuestiones. Después por fin llegaremos a la Tierra. Bueno, a ver, la etapa solar, la Tierra, no, me falta aquí en medio está la etapa lunar. Aquí en medio está, bien, sí, a la 415. En la 414 empieza la etapa lunar, que no lo he señalado, ahora lo pondremos. Es decir, que tenemos la 411, la 412, la 413 como etapa solar y a partir de la 14 hasta la 18 la etapa lunar y ya aparece el hombre en la Tierra. Tengo que modificar el texto y ya sabéis que tenéis aquí siempre también que esto está especialmente elaborado para que sirva también de guía del libro, diferenciado, no tan denso y eh, tan comprimido y sin separaciones,
para que facilitaros también la lectura y el saber por dónde vais. Así que bueno, la etapa solar, que empieza aquí en la 411, si pulsáis aquí la tenéis ahí, incluso aquí la video cuestión, que también tenéis ahí en YouTube, lo que yo voy a leer ahora, pues para que lo podáis escuchar previamente, antes, después, para tener una guía de todo el contenido. Bien, ¿cómo interviene la segunda jerarquía espiritual en la evolución del ser humano y la Tierra en la era solar? ¿Cómo interviene la segunda jerarquía espiritual en nuestra evolución y en la evolución de la Tierra en la era solar? ¿Cuál es la segunda jerarquía? Pregunto. Dominaciones, virtudes y potestades. Perfecto. O su equivalente en fuerzas. En fuerzas, dominaciones, espíritu de la sabiduría. Ujú, Virtudes, espíritus del movimiento, y potestades, espíritus de la forma. perfecto. Y en la denominación griega, Kyriótetes, Dynamis y Exousiae. Vale. Dinamis es virtudes. Sí, en el mismo orden de superiores a Vale. inferiores. Dinamis y potestades, ¿has dicho? Los dynamis son las virtudes. Kyriótetes Quiriotetes. son las dominaciones. Ay, sí. ¿Y potestades? Virtudes, dynamis y potestades, exousiae. Ah, exousia. Exousiae, que son también lo que en el judaísmo se llaman los Elohim, Ah, los seres espirituales solares, precisamente, los Elohim, que nos acompañan desde el sol, que acompañan a Micael, que acompañan al ser de Cristo en toda la evolución. Muy importante esa jerarquía. Espíritus de la forma. Bien, lo que se desarrolló en la era de antiguo Saturno que acabamos de ver, se despierta, sale del sueño cósmico. La semilla en la tierra oscura, de repente, primavera, germina, se vuelve a ver, sale del letargo como un nuevo ser cósmico que denominamos antiguo Sol. No tiene que ver con lo que hoy conocemos por el astro solar, pero sí tiene que ver, ya lo veremos, con cualidades espirituales de lo que, una vez densificado, es nuestro astro. En el curso del nuevo ciclo solar, el ser humano va a adquirir un nivel superior de conciencia por incorporarse a él el cuerpo etéreo o vital, cuerpo de vida, eso que hace que se mueva el corazón, que fluya la sangre, que tengamos como las plantas la capacidad de procrear, de reproducirnos y de crecer, aquello que no pueden hacer las piedras. Eso nace aquí, como fuerzas. En un futuro será lo que estamos diciendo, en nuestra tierra y en un ser físico como nosotros, pero aquí nace el atisbo, la posibilidad de lo que sucede, empezando por transformar los diversos grados evolutivos que alcanzó en Saturno para que se adapten a las condiciones de esta nueva era solar. Los espíritus de la sabiduría, dominaciones, Kyriótetes, los de después de la voluntad, los primeros de la segunda jerarquía, Kyriótetes, dinamía social, sabiduría, movimiento, forma, sabiduría, hacen fluir el cuerpo vital. Oye, yo sé cómo hacer una cosita que se mueva y que, eh, bueno, el germen físico heredado de la era de Saturno. Así el cuerpo etéreo o vital alcanzará el primer grado de su perfección al final de la era solar, mientras que el cuerpo físico
logrará entonces el segundo grado de su perfeccionamiento. Claro. Imagínate, si tú empiezas a hacer una escultura del busto del David y empiezas eh, haciendo de pecho para abajo las robustas piernas del David, cincelándolas, dándole forma, sacándolas adelante y después sigues con la piedra puliendo pues ya la parte de arriba, pero evidentemente también estás sintonizando con lo que esculpiste de la parte de abajo, que va a estar antes y mejor terminado. Pues la parte de abajo, porque lleva como dos evoluciones. La primera en la que le diste forma y la segunda en la que has seguido dándole forma a la vez que has generado el busto superior. No sé, puede aclarar y cada uno que se ponga su ejemplo. Pero el cuerpo físico, su primera evolución surgió en Saturno. Ahora en el Sol hay algo nuevo, que es el cuerpo vital. Su primera es el invento de hoy. Mientras que el cuerpo físico ya estaba inventado y aquí se perfecciona, segunda evolución. Lo que en Saturno tuvimos como vida aparente, manejada desde fuera, no era ni vida, o sea, para que es como éramos una marioneta. La vida la tenían en las cuerdas, en la mano, los espíritus de la sabiduría. Ellos nos manejaban esa marioneta, nos daban parte de su vida porque nosotros éramos inertes, éramos el muñeco del ventrílocuo. Nos daba vida otro ser superior. Aparentemente teníamos vida. Aparentemente se mueve el muñeco, habla el muñeco, pero no hablaba él. Lo que en Saturno tuvimos como vida aparente se convierte aquí en vida real. Así comienza a resplandecer la entidad solar. Ahora hay vida. Ya la vida no nos la prestan. Ahora de repente hay vida. ¿No pasa algo parecido en un ser muy antidiluviano como es la medusa, que es prácticamente agua? El agua tiene vida, se mueve, hay las mareas, pero están influidas por los astros precisamente, las mareas. Pero de repente se diferencia una cosita, oh, y se mueve por sí misma, expulsando agua y moviendo sus tentáculos. Ese paso es el que se explica aquí, de algo que tiene vida por fuerzas exteriores a algo que de repente tiene vida por sus propias fuerzas. Y no será que esas propias fuerzas algo tienen que ver de haber evolucionado las fuerzas que te habían donado hasta ese momento. Pasa en cualquier proceso evolutivo también, con el niño en la enseñanza. Le enseño, le llevo de la mano, intento que no se caiga hasta que se pone erguido. Finalizará con una corta noche cósmica, como tú decías, Rosa. Finalizará con una corta noche cósmica, tras la cual se extingue aquella luminosidad. Hay destellos de esa vida. De ella surge un ser humano binario, constituido por un cuerpo físico vitalizado y por un cuerpo vital independiente. Porque evidentemente si lo trasladamos a hoy en día, nuestro corazón está hecho de mineral, pero es un mineral con vida. Pero además de ese corazón que se mueve, hay unas fuerzas independientes que si no existieran, ese corazón ni se movería, ni siquiera lo podríamos conservar porque se descompondría en minerales. Por eso diferencia físico vitalizado y fuerzas vitales que lo vitalizan. Pero son dos cosas separadas. Comienza entonces su actividad, los espíritus del movimiento, penetrando su propio cuerpo astral en el cuerpo vital del ser humano. Los espíritus del movimiento, hasta este momento,
tienen un cuerpo astral. ¿Os acordáis que lo que no tienen los espíritus, No por recuerdo. aquí están, aquí? El hombre tiene sus cuerpos constitutivos, físico, vital, astral. Ana, ¿estabas tú interviniendo? Y él, no, no, no. Y yo me creía que los espíritus del movimiento no tenían cuerpo astral. Sí, todos los que nos acompañan de la segunda jerarquía llegan hasta el astral. Aquí está. Incluso los espíritus de la personalidad, que son los primeros de esa segunda jerarquía. Perdón, que son los últimos, los terceros, los exusiae, Los espíritus de la personalidad no son los primeros de la tercera. son Los forma privados. personalidad. Sí, es verdad, sí. Sí, incluso hasta ahí, los primeros de la tercera tienen cuerpo astral, en un principio. Pero a falta de no tener físico y vital y llegar solo hasta el astral, tienen dos cuerpos más que nosotros, superiores, más allá de los tres cuerpos espirituales que nosotros tenemos. El Mada, Manas, Buddhi y Atma en las antiguas tradiciones, o tal como se denomina en la antroposofía, el yo espiritual, el espíritu de vida y el hombre espíritu. Pero esto va a ir cambiando precisamente por ese trabajo que están haciendo estos espíritus, tanto los de la personalidad como los de la segunda jerarquía, con nosotros. Ellos evolucionan un grado también. Perdona, Solamente que José. Perdona, sí. José Luis. ¿Me podrías resumir un poco todos estos cuerpos? Es que no lo tengo claro. El vital, ¿qué es el vital? ¿Qué es el astral? Bueno, esto es materia del texto que estuvimos viendo hasta ahora de la teosofía. Ah, claro, no estuve. Pero, pero bueno, en teosofía, incluso mejor aún, en los dos primeros capítulos de este libro también se ve Sí. desde otro punto de vista complementario al del libro de teosofía, los cuerpos constitutivos del ser humano. El físico mineral, lo que cuando nos morimos es la ceniza. El cuerpo vital, lo que se retira cuando morimos definitivamente, que siempre queda unido incluso en el sueño con el físico para que no se descomponga nuestro cuerpo y que es lo que lo vitaliza, lo mueve, lo que nos hace como las plantas, esa capacidad de reproducirnos y de crecer. La astralidad, ese cuerpo emocional, ese cuerpo de sensaciones, ese cuerpo que es capaz de recibir estímulos a través del sistema neurosensorial y hacerse una imagen interior, tener una sensación, una reacción eh, en cuanto al exterior. Y después en medio, en esta estrella está contenido toda la vida del alma. Ahora no vamos a entrar, pero bueno, el alma sensible, racional y consciente, esa parte central la llamamos el yo terrenal y después del alma del yo está el yo espiritual, que es cuerpo astral trascendido, el espíritu de vida, que es cuerpo vital trascendido por el yo, y el hombre espíritu, que es el cuerpo físico trascendido por el yo. No hemos llegado, nosotros estamos en esta evolución de la Tierra, y eso lo veremos, en la evolución del ser humano, estamos en la época del alma consciente, estamos dentro de esta estrellita. Ni siquiera hemos llegado a empezar a desarrollar el yo espiritual como transformación a través del yo del cuerpo astral, pero hay atisbos. Esto que estamos haciendo es un gran alimento, es el comienzo de una nueva era en la que estamos yendo hacia hacernos con el yo espiritual, porque es nuestro siguiente paso, afianzar esa parte más superior del alma, aquella que trasciende los sentidos, que trasciende lo intelectual del alma sensible y racional, y que se conecta con la intuición del mundo espiritual directamente, el alma consciente.
El siguiente paso es el yo espiritual. Muchas gracias. Comienzan entonces su actividad los espíritus del movimiento, penetrando su propio cuerpo astral en el cuerpo vital del ser humano, con lo que éste adquiere facultad de imprimir en el incipiente cuerpo físico ciertos movimientos interiores, movimientos comparables al de la savia de las plantas actuales. Ni es savia, ni son ni siquiera movimientos, son impulsos, fuerzas, pero todavía arquetípicas de lo que en el futuro serán esas verdaderas fuerzas y esos verdaderos movimientos de sustancias. Recordemos que el cuerpo de Saturno era de mera sustancia calórica. Durante el ciclo solar, esta sustancia condensa hasta un estado comparable al actual, estado gaseoso, que podemos llamar aire. Aquí el calor no es un estado de la materia, no es un estado de nada, es un... No es, perdón, no es una cualidad de la materia, es un verdadero estado, igual que el gaseoso, el físico, el calor es un estado verdaderamente. Eso lo vimos en los primeros capítulos. Así, el calor va condensando desde el éter espiritual a lo primero, sería un estado de calor, no es una cualidad de la materia, es un estado verdaderamente, condensa, igual que el agua, de vapor, condensa en líquido, de gas, condensa en líquido. Aquí el espíritu condensa en calor, el calor anímico espiritual condensa ahora en gas, en aire. El aspecto físico humano es de formaciones calóricas, con otras áreas cuyos movimientos pueden compararse a los movimientos. Esto ya lo hemos leído. Se produce entonces otro breve estado de reposo, de recapitulación, tras lo cual intervienen los espíritus de la forma, exousiae o potestades. La actividad de los exousiae ahora consiste, o sea, el tercer ser de la segunda jerarquía, espíritus de la sabiduría, del movimiento, ahora de la forma, consiste en que las formaciones gaseosas, hasta entonces en incesante modificación, toman formas temporalmente permanentes. Se produce entonces otro nuevo estado de reposo y recapitulación previo a la intervención de la tercera jerarquía, la de los arcáis, arcángeles, ángeles, jerarquía de seres espirituales en la era solar. Tercera jerarquía de seres espirituales en la era solar. Bien, pues bien, perfecto. José Luis, ¿estos estadios de reposo tienen que ver con los pralaya? Son pequeños pralayas. Vale, vale. En, Pero dentro del mismo estadio. sí, no llega a desaparecer lo que creado estaba, Vale, pero sí sí, llega a haber un antes y un después, una metamorfosis. vale, vale. A ver, podríamos decir en una comparación de nosotros mismos un paralaya, como el que existe entre antiguo Saturno y, y el antiguo Sol, puede ser el momento del nacer del ser humano. Y bueno, pues estos pequeños cambios pralayas pueden ser los distintos septenios, por ejemplo. Puede ser Ajá, los septenios, tercer septenio. Estamos ahí, pero hay una verdadera vale, vale, transformación. vale. Hay un antes y un después. Mm.
O sea que son procesos de cambio en el mismo estadio. Sí, más que de cambio, cambio evidentemente también, pero un cambio profundamente de transformación, de metamorfosis. Sí, es lo que está pasando con los septenios, que aunque no te enteres, cambias. De hecho, es que esto mismo es lo que nos pasa en el ciclo de una vida, porque Mm, el primer septenio tiene que ver con la transformación de las fuerzas físicas del niño, el segundo septenio con la transformación de las fuerzas vitales y el tercero con la transformación de las fuerzas anímicas. En realidad estamos haciendo un paralelismo sí, entre lo que pasó con nosotros y con la propia Tierra, sí. con el Sol, con la aparición de una diferenciación y de una vida inerte, mineral, física, las fuerzas vitales que animan lo creado, las fuerzas astrales que, que nos mueven interiormente en lo que son estados de aceptación o rechazo. No me sale ahora el término correcto. Bueno, vamos a dar un salto a una cuestión más y ya ahí paramos con lo que tengáis. Bueno, todas las dudas que tengáis vosotros, que tengáis los que nos puedan estar viendo en YouTube, tendréis este documento de alguna manera no directamente accesible, porque si no podría provocarse una pérdida de información manejando este documento, pero sí, si os unís a través de nuestro grupo y entramos en conexión, podréis tener la posibilidad de entrar aquí en aportaciones de los participantes y hacer vuestras aportaciones, vuestras preguntas, y eso lo encontraréis en cada cuestión, pues aquí, donde pone FAQ, el típico sigla de Frequent Asking Questions. Si entráis aquí, os lleva aquí y podéis aportar, preguntar y nosotros lo vamos revisando. Bien, entonces, ¿por dónde vamos? Ahora por la 12, justo aquí. A ver cómo es de extensa. Para manejarla, es que encima son extensas, ¿eh? Ni siquiera en una síntesis se puede llegar es que lo mínimo para poder seguir el hilo está aquí. Os recomiendo el sistema que yo le llamo QSL, de primero leeros la cuestión, incluso antes de venir, luego estar aquí en la S de sesión, pues comentando, compartiendo y si no hay otro remedio, pues escuchándome y, y la L de lectura final, ¿no? Después de este proceso, oye, qué bonito sería y qué edificante irse al texto literal, que además está facilitado por pequeños puntos y aparte que no tienen que ver con el texto, quitado también algunas veces algunas de las incongruencias de la traducción sin alterar para nada el contenido, leer el literal, porque Steiner te hace unos movimientos que yo he eliminado. Yo aquí he prevalecido un contenido facilitador, literal, pero facilitador y estructurado de manera facilitadora en lo que es la cuestión, pero de aquí, en ese proceso de ver primero la cuestión, S, sesión de compartir entre todos, L de lectura, pues venirnos aquí. Método QSL.
que es lo que se ha desarrollado por nosotros mismos, no por mi propia invención, sino como una necesidad del grupo a lo largo de los 6 años que llevamos juntos. Y 6 veces que hemos visto esto juntos. Que se dice pronto, ¿eh? Bueno, los Arcai. Bueno, ¿cómo comienza y se desenvuelve hasta el ciclo medio la nueva etapa solar en la evolución del ser humano? La acción de los seres rezagados de la evolución saturnal. Y ahí, con el mal hemos tocado. Los seres rezagados son aquellos que se ocupan de que no tengamos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal en el futuro. Bien, vamos a ver cómo nos lo cuenta Rudolf Steiner. Los arcai, o espíritus de la personalidad, tercera jerarquía, primer ser, arcai, arcángeles, ángeles. En el periodo de antiguo Saturno habían alcanzado su nivel humano. Uf, aquí ahora, madre mía. Ahora ascienden a un grado de perfección superior y sobrepasan ese nivel. A ver, ese nivel humano siempre lo discutimos, nunca nos llegaremos a aclarar verdaderamente, esto hay que sentirlo. Nivel humano es autoconciencia. Nosotros aquí no éramos humanos todavía, somos el ser humano en ciernes, porque no tenemos conciencia de nosotros mismos. En un proceso de trabajo, de desarrollo superior, espiritual, llegamos a alcanzar nuestro yo y a trabajar con él. Pero en este caso son los arcai en esta etapa solar los que, oye, pues porque les toca, porque el trabajo que han hecho es como para decir, wow, tengo que ser consciente porque estoy ayudando a otros. Y en ese ayudar a otros, pues evoluciona hasta un grado. Y de estar ahí flotando en wow, que guay el mundo espiritual, eh, pues de repente te das con la responsabilidad de hacerte consciente y ayudar a otros. Proceso parecido al nuestro en estos procesos de desarrollo superior, como hablaba José Ramón hace un rato. Si es que yo nos decía que al fin y al cabo uno entendía ahí el nivel de responsabilidad que adquiere cuando empieza a ser consciente de que el espíritu está en todo, de que tú no tienes que evolucionar por ti mismo, sino por los demás. Cuando el ser humano, dice Rudolf Steiner, en la siguiente etapa planetaria a la Tierra alcanza ese mismo estado de humanidad, de autoconciencia, de tener un yo consciente de sí mismo, tendrá la capacidad de captar en imágenes los estados anímicos de los seres que le rodean sin perder la conciencia de sí mismo. Eso se hará al final de la evolución de la Tierra, pero evidentemente hay un proceso desde que empezamos a ser autoconscientes nada más llegar a la Tierra hasta que vamos evolucionando y justo cuando ya vamos a dejarla, pues somos capaces de tener esta conciencia del propio yo de otros. Esta facultad de contemplación la adquieren los espíritus de la personalidad en su propia evolución, precisamente cuando el periodo solar se halla en su punto medio. Gracias. Perdonas. Esta facultad de contemplación la adquieren los espíritus de la personalidad en su propia evolución, precisamente cuando el periodo solar se halla en su punto medio. Gracias a ella, las formaciones gaseosas les reflejan a estos espíritus en fulgor luminoso las imágenes de su conciencia contemplativa.
Formaciones gaseosas le está llamando ahora mismo a esos seres que en su momento fueron formaciones calóricas y que han evolucionado a un nivel de formaciones gaseosas. Y esa vida, eh, como una vida nunca más parecido a la vida de una planta, pero en lo que será el futuro ser humano. Una planta que es lo que refleja la vida del sol, la vida del sol. Pues aquí, ese ser solar, pues son los espíritus de la personalidad, los arcai. Es como si en las imágenes que fluyen del sol se hiciese valer algo de esa virtud que llamamos amor. Así los arcai perciben la actividad de otros seres sublimes, los espíritus del amor o serafines, en la luz irradiada por el sol. Nos viene a decir que actúan mancomunadamente. Ellos son como una pantalla porque están más cerca del proceso espiritual que estamos viviendo para dar origen al ser humano y a la tierra. Están más cerca y están propiciando en primera línea de batalla todo ese proceso y hacen como de intermediarios de unos seres inalcanzables, impensables. Son los espíritus del amor. Un amor anímico, un amor que solo se puede proyectar a través de ellos por el momento y que será el trabajo del ser humano de llegar a desarrollar a lo largo de toda la evolución de la Tierra, en la que estamos casi en el comienzo. En esta acción conjunta de arcai y serafines, de espíritus de la personalidad, arcai, tercera jerarquía, primeros, y serafines, primeros de la primera jerarquía, el cuerpo vital adquiere la facultad de crear otras formas gaseosas. Esta capacidad son los primeros rudimentos de la reproducción humana. Fijaros qué bonito. La reproducción, la capacidad de hacer otro ser que nace de uno mismo, es influida en su génesis por el amor. Pero por otro lado, qué normal, qué fácil de intuir, ¿verdad? Es el amor el que hace que entreguemos una parte de nosotros para generar otro ser humano, tanto en lo biológico como en las fuerzas para llevarlo hacia adelante y apoyarlo en su propia evolución desde que nace hasta que se hace independiente de un ser superior porque está más evolucionado como el padre o la madre por la propia experiencia vital. Igual nos pasa a nosotros antes de ser padres o madres en un germen anterior a nuestra etapa humana. Somos acompañados por esos padres, por esas jerarquías, por esos seres espirituales. Sigue diciendo Rudolf Steiner que en el transcurso de una época no todos los seres alcanzan la meta. Algunos se quedan rezagados. Así encontramos en el Sol seres y formaciones que no encajaban con las condiciones solares y que tenían que recuperar durante el ciclo solar lo que no lograron en el ciclo de Saturno. No todos, ni siquiera los seres espirituales, estaban preparados para hacer esta labor. No todos los arcai estaban preparados, ni tan siquiera todas las formas que en el futuro serán seres humanos estaban preparadas. Entonces, hay, bueno, un lugar donde esta gente tiene que estar superándose hasta que los demás que sí estaban preparados, mientras los demás que sí estaban preparados, continúan su evolución natural. En Saturno no todos los espíritus de la personalidad alcanzaron realmente el nivel humano.
de autoconciencia y de sacrificio por la nueva evolución del futuro ser humano. Y todos los cuerpos humanos físicos formados en Saturno, esos huevos calóricos, tampoco llegaron a ese grado de madurez que tenía que permitirles ser los vehículos de un cuerpo vital independiente en el ciclo solar. Los seres humanos rezagados en la etapa saturnal son incapaces de condensarse en aire, en la forma de vida, y no se hallan todavía en condiciones de convertirse en vehículo de un cuerpo vital normalmente constituido. Una parte de estos seres humanos rezagados queda absorbida por los cuerpos humanos y constituye en adelante una naturaleza inferior dentro de ellos, que corresponde al estado saturnal. El cuerpo saturnal del hombre en la etapa anterior permitió a los espíritus de la personalidad o arcai elevarse a su nivel humano. Ahora, la parte saturnal rezagada dentro del hombre solar ofrece la misma oportunidad a los espíritus del fuego. Esto tiene lugar en el periodo medio del ciclo solar, en donde los espíritus del fuego, los arcángeles, pueden alcanzar su escalón humano. Los efectos de la acción de los arcángeles sobre la naturaleza saturnal rezagada y absorbida en el interior del ser humano solar serán los precursores de los órganos sensoriales actuales del hombre terrenal. ¿Hasta qué punto aquello que no evoluciona en un determinado punto también colabora a completar ciertas necesidades de la evolución? Los órganos sensoriales, el sistema, fijaros, neurovegetativo está ahí, tal como los arcai junto a los serafines colaboran en la formación del germen de los órganos glandulares. En la etapa solar, la otra parte de la sustancia calórica de Saturno, de seres humanos rezagados evolutivamente, se separa y adquiere una existencia autónoma, desarrollando un cuerpo de calor autónomo, aunque tan solo físico y carente del carácter de personalidad que le imprimieron los arcai en la etapa anterior. Lo dejo ahí caer. Estoy leyendo rápido y no me estoy entrando tanto porque ya estamos al final de la hora, pero quiero dejaros ahí para llevarlo al sueño todo este contenido. Porque si nos preguntamos, ¿y de dónde vienen los animales? ¿O de dónde vienen las plantas? ¿Y por qué la antroposofía nos dice que no procedemos de las plantas, ni procedemos de una evolución de los animales, sino que es al revés, sino que son desechos de nuestra propia evolución? Pues aquí podemos intuirlo. Por otro lado, la envoltura espiritual del antiguo Sol no puede ofrecer las condiciones adecuadas para los espíritus de la personalidad, que habían quedado rezagados en el escalón saturnal, no alcanzando el nivel de su humanidad, llevando a cabo su contenido. Estos son atraídos por los también saturnales humanos rezagados del Sol, lo que les obliga a separarse y formar una nueva envoltura cósmica independiente que llamaremos Nuevo Saturno. Desde ahí imprimen el carácter de personalidad al reino constituido por esos seres que en el propio reino solar carecen de ella por haber quedado rezagados. Esto es un proceso imaginativo excesivamente grandioso. Conformémonos con leerlo.
muchos de aquí lo hemos leído 40 veces durante años, pero aquello que se quede, bendito sea, porque te da las herramientas para tener tu propia imaginación de un proceso evolutivo inconmensurable, al que la mayoría de los mortales de hoy día ni siquiera se atreven a pensar. Nos ha tocado. Los espíritus de la personalidad rezagados, residentes en la envoltura espiritual que denominamos como nuevo Saturno, antiguo Saturno, nuevo Saturno, evolución normal, antiguo Saturno, evolución rezagada, nuevo Saturno. Establecen una especie de conexión entre este reino y los sentidos humanos, que han sido propiciados por los arcángeles. En el interior saturnal del ser humano, ese interior saturnal que ha dado pie al sistema neurosensorial y vegetativo, se desarrolla como una percepción del reino inferior que existe fuera de él. Hay algo que no es él, porque no ha evolucionado tanto como era necesario para alcanzar el siguiente escalón, y de repente eso aparentemente que era un fallo se convierte en una virtud, porque dice, ah, estoy yo, pero ahí hay otro. Oye, ¿y eso qué es? Ah, una chispa de conciencia. Se completa así la fase media de la etapa solar y sigue entonces un periodo de reposo y recapitulación, siguiente septenio. Bueno, espero que haya alguien vivo. ¡Wow! Estáis todos más o menos vivos. Yo, sinceramente, medio muerto. Porque mira que, sin quererlo, en los jaleos que me meto en explicar esto, que realmente no tengo ninguna autoridad para poder explicarlo. Solo quiero donar desde mi corazón aquel trabajo eterno en el que estoy en el comienzo, para poder llegar a una imaginación mínimamente inspirada en su día, si es que llevo en esta encarnación. Pero es solo para que sigáis un ejemplo de cómo puede trabajar vuestra mente unida a vuestro corazón en cuanto al entendimiento de esta imaginación. Bueno, Pepe, ya se ha leído todo esto, ¿no? ¿Puede hacer un resumen? Que yo sé que te lo has Bu- leído y por primera Bueno, vez. un resumen, no, yo esta parte la vi por encima para hacerme la idea. Ahora la estoy volviendo a ver con el grupo y tiene mucha profundidad, ¿no? Porque ahora se trata también de relacionarlo, como hacías antes, con las propias partes que tiene el ser humano, ¿no? Incluso con su geografía, ¿no? Interesante. Y en el fondo, bueno, hasta en la primera, en Saturno, ahí la cosa va bien dentro de lo que cabe, porque todo va a ir como evolucionando, todas las jerarquías hacen sus funciones, y cuando se entra en el sol empiezan los problemas estos de que los que se quedan atrás, que empiezan a formarse por dos lados, pienso, uno a nivel de seres que tienen que ver con lo humano, pero también seres que estaban en la evolución, conduciéndola, que también se atrasan. Entonces ahora ya empieza, Y la complejidad del proceso va aumentando a medida que la complejidad de los cuerpos, por mayor número y y por encadenarse unas evoluciones ensambladas con otras, evidentemente. Catalina ha dicho algo. Buenas noches, Catalina. Gracias por estar.
Bueno, sin palabras. Uf. Bueno, pues como estamos todos sin palabras, y el primero yo, pues nos toca verso y despedida. Uf, a que se ven cosas que se pueden relacionar. Porque fijaros, el otoño, ¿verdad? El otoño es ese proceso de dormir. La naturaleza duerme, empieza a dormir en la tierra. Y fijaros cómo nos habla de sensaciones y de sentidos. Que precisamente en esta etapa hemos empezado a intuir, a tener una imagen de cómo se formaron en aquella época. Y cómo habla de la luz y de vaporosos velos de niebla, que son vaporosos. Justo hoy hemos hablado de luz y hemos hablado de estado gaseoso, de vapor. Yo lo dejo ahí. Yo mismo contemplo en las lejanías del espacio el sueño invernal del otoño. Mm, ¿No suena esto a Pralaya? El verano mismo a mí se me ha entregado. ¿No suena esto a Pralaya también? Toda esta tercera parte del verso, a ese dormir en la tierra del reino vegetal que cogió todas las fuerzas del cosmos, que las fuerzas solares las di- eh, trajeron un ser físico en la flor y que se condensaron en la semilla que ahora se deposita en la tierra y que volverá a germinar en la próxima primavera. El calendario del alma es maravilloso. Es un mantra que te puede evocar cada, cada duda que tú tengas sobre todo este conocimiento, sobre todo este encontrar el espíritu en cualquier cosa, te lo evoca y te induce a tener recursos, te entrena. Esto es un entrenamiento como cualquier mantra. Y yo he sacado esto, pero vosotros hubierais sacado una historia totalmente diferente, igual de verdadera, ¿verdad? Meditarlo. Si cada día se lee el verso una vez, hay una transformación en los 7 días. Porque tener en cuenta que 7 días son 7 planetas, que pasamos por el Sol del domingo, por la Luna del lunes, por Marte del martes, por Mercurio del miércoles, por Júpiter del jueves, por Venus del viernes y por Saturno, con las cualidades precisamente que en aquellos tiempos remotos colaboraron
a que surgiera nuestro mundo y el ser físico. Y una metamorfosis de 7 días, que por eso los versos son semanales, es muy bonito seguirlo. Y acompañado del ejercicio óctuple del Buda, el de los días de la semana de la antroposofía, incluso con las imágenes, activando la glándula pineal a través del alumentis, imaginaros toda la cantidad de procesos que podemos hacer. Otro día me decía Pepe que a ver si activamos más todavía un grupo de ejercitación y tal. Bueno, ahí va una tipo por donde podríamos hacerlo, ¿no? Y a ver si encontramos el momento de ampliarlo. Venga, alguien que lo lea sin tanto rollo. Disminuye otoñal el afán de sensación de los sentidos. En la manifestación de la luz se entremezclan los vaporosos velos de la niebla. Yo mismo contemplo en las lejanías del espacio el sueño invernal del otoño, el verano mismo a mí se me ha entregado. Muchas gracias, Ana. Y bueno, y gracias por la paciencia y la entrega. Yo sé que casi es más difícil escuchar que hablar, porque he estado 20 años escuchando. Es desesperante. Muchas gracias, José Luis, Muchas gracias, sí, y a los demás. a todos. Tengáis una bonita noche. Un fuerte Bonita abrazo noche. y si os quedan ganas, aquí estaremos. Hasta pronto. Adiós.